Muy buenos días a todos en este último fin de semana del año, de un año que la gente lo ve complicado. Nosotros cantamos gracias, gracias a ti Dios, porque hay tanto de qué agradecer a Dios, aún por los momentos difíciles, porque nos han enseñado muchas cosas el Señor. Pero déjame comenzar esta pequeña meditación con una historia de la vida real, como dicen ahora las grandes películas, ¿no? Tengo un amigo español, tiene 2 hijos adolescentes, pero en ese hogar todos aman al Real Madrid, menos el hijo menor. Un día una tía aparece con un regalo para el hijo menor y le trae unas zapatillas que están hechas para ensalzar al grupo familiar, una zapatilla del Real Madrid. Entonces el niño abre el paquete, lo mira y le dice: tía, muchísimas gracias por haberte acordado de mí, muchas gracias, pero ¿sabes qué? No puedo aceptarlo, porque yo soy del Barça. Yo soy del Barça, así que no podría ponerme esas zapatillas, tía. Regálasela a una persona necesitada. Ese es el concepto de pertenencia. Podríamos usar también ilustraciones del deporte nacional, si pensamos en lo que ha pasado con Alianza Lima, por ejemplo, ¿no? Porque hay muchos peruanos que tienen un sentido de pérdida de esa pertenencia. Pero lo mismo sucede en la vida diaria. Ese sentido de pertenencia es importantísimo para nuestras vidas. Y de eso queremos hablar hoy día, porque si tú abres tu Biblia en el Evangelio de Lucas, el capítulo 9, encuentras, para ubicarnos en el tiempo y en el espacio, vas a encontrar a Jesús con sus 12 discípulos que enfilan viaje a Jerusalén. Saben a qué van, porque Jesús ha dicho: voy a Jerusalén y allí seré crucificado. Y ellos lo siguen con miedo, pero ya tienen un sentido de pertenencia, ¿te das cuenta? Y de repente aparecen 3 personas. Los vamos a llamar aspirantes a ser discípulos de Jesús. Y cada uno viene con sus entusiasmos propios de la forma como ve la vida. Y cuando uno termina de leer esos diálogos que el Señor hace con estas 3 personas, y el resultado es, aunque no hay comentarios, es un resultado negativo, porque estos 3 pareciera ser que no perfilan como discípulos de Jesús. Uno se pregunta: ¿cómo es que debo leer la Biblia? ¿Cómo puedo yo dejar de ser un aspirante a discípulo y ser de verdad un discípulo que llegue a ser discípulos? Bueno, estas 3 entrevistas nos dan lugar a 3 realidades que quiero dejar contigo. Es fácil recordarlas. La primera es el ámbito de lo terrenal. Allí está el primer aspirante. Ese hombre, mira lo que dice Lucas capítulo 9, versos 57 y 58. Dice: yendo ellos, uno les dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. No le comenta nada de ese entusiasmo de te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuál es la necesidad de ese hombre. Lo ve y se da cuenta que ese hombre tiene una cosmovisión que está limitada al lugar, al espacio, a todo lo que se consigue aquí debajo del sol. Te seguiré a cualquier lugar, le está diciendo. El Señor le dice: mira la naturaleza y verás que las zorras tienen su lugar, hacen su lugar, su hogar en una covacha que ellas mismas cavan.
en la tierra. Los pajaritos pues hacen sus nidos en un árbol. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Una forma de plantearle el hecho de que este hombre no estaba dando el perfil de lo que necesitaba Jesús para llevarlo como discípulo, en ese momento por lo menos. Qué importante para nosotros es entender esto, porque cuando uno sigue con cuidado la palabra de Dios, y esto quisiera que lo tomaras en esta mañana con toda la seriedad del caso, vamos a tener que reaprender a leer la palabra de Dios. Porque Jesús nunca es enigmático por gusto. Cada palabra que salió de sus labios tenía propósito. Y Jesús está diciendo, mira, tú tienes una visión terrenal de tu vida, pero la vida es más que eso. Si tú miras la naturaleza, las zorras tienen hogar, los pajaritos tienen hogar. Yo no tengo hogar. Yo no tengo dónde reclinar la cabeza, porque tengo otra visión. En un sentido, cuando yo llegue a Jerusalén, no me espera un hotel, me espera la cruz. ¿Te das cuenta? Y esto siempre es así. No importa el tiempo, no importa la cultura, no importa el lugar. Siempre habrá hombres que tienen visión terrenal de la vida. Y no tiene por qué ser malo. Dios ha puesto en nuestros corazones el hecho de amar el terruño, la tierra que te vio nacer, y la gente ama su tierra. ¿Verdad que sí? Pero aquí estamos hablando de casos extremos donde todo se ve desde el punto de vista terrenal, como este hombre. Y yo te animo a que por un instante comencemos a guardar lo que se llama el hilo narrativo. Y es lo que está contestando Jesús en función de lo que este hombre está diciendo. Hubo un judío, por ejemplo, para mostrarte otro tiempo, llamado Nehemías. Vivió 6 siglos antes de Jesús. Y él era copero del hombre más poderoso del mundo, Artajerjes, un medo que había conquistado todo el mundo conocido. Y él un día recibe una noticia. Su hermano, junto con otro grupo de judíos, llegan de la Palestina, allí a la capital del imperio medo-persa. Y lo primero que pregunta Nehemías, ¿cómo está mi ciudad? ¿Cómo está el lugar donde nacimos nosotros? Donde están los sepulcros de nuestros padres. Y entonces el hermano le dice, mira, está tal cual quedó después que fue destruida. No existe el muro, las ciudades están derruidas, quemadas, el templo no existe, hay gran mal allí. Y llama la atención la reacción que toma este judío llamado Nehemías. Porque el dolor de saber que la ciudad de sus padres y su propio lugar de nacimiento se había quedado detenido en la historia, lo llena de dolor. Si uno lee al profeta Nehemías, los primeros 4 versículos de este capítulo 1, dice, me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran afrenta, y en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, sus sus puertas quemadas a fuego. Él testifica, cuando oí estas palabras, me senté, toma nota, y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Vale la pena detenerse un instante en esta actitud de este hombre que amaba su terruño. Pero no vivía para la tierra, pero amaba su terruño. Él dice que el dolor que le causó, ese padecimiento que vivió mientras oraba a Dios pidiendo misericordia para su ciudad, él quizás no se daba cuenta que era el inicio de lo que se llama
visión. En la vida necesitamos tener esquemas que nos conduzcan en un sentido, con un propósito, con una meta. Y esto es lo que Nehemías va a contarnos en ese capítulo primero de lo que significa esta toma de visión, que comienza con un dolor, con un padecer, la crisis en la cual vive esa ciudad tan amada por él y por todos los que vivían ahí. Pero surge un proceso interesantísimo espiritual en esa oración, en ese ayuno, en ese clamor constante del profeta. ¿Por qué? Porque ese padecimiento, ese dolor causado, comienza en su corazón a ser cambiado paulatinamente. Y el dolor se convierte luego, por la oración constante de Nehemías, se convierte en fuego, fuego en su corazón, fuego que consume su ser. Y él comienza a orar pidiendo a Dios un cambio en las circunstancias de su propia vida, porque él cree que Dios lo está llamando a algo importantísimo. Y eso es lo que pasa con él. Y yo quiero dejar contigo este proceso porque está apto y abierto para toda alma viviente. El dolor de una pérdida. Ese padecimiento se convierte en luego pasión, pero pasión que es fuego consumidor, que mueve hombres, que mueve voluntades y que levanta aún naciones de las cenizas. Dios lo ha puesto así. Yo dejo contigo esa ecuación espiritual. Porque la visión que Dios siembra en tu corazón de anhelar algo, Dios la pone. Y eso es lo que hace ese cambio a través de la oración. Hace ese cambio en tu vida. Dejas de lamentarte y comienzas a apasionarte. Hay que hacer algo para cambiar esta tierra mía. ¿Has puesto esto en el corazón tuyo delante de Dios? ¿Te das cuenta el gran mal que estamos viviendo en este momento? Piénsalo, por favor. Y ubícate, porque a lo mejor tú eres un hombre que tiene una cosmovisión solamente terrenal y eres fanáticamente hincha de tu tierra, irracionalmente hincha de tu tierra y nada más. Pero necesitamos nosotros entender que si Dios quiere cambiar una tierra, entonces va a necesitar hombres decididos a practicar esta ecuación espiritual. ¿Cuál es la ecuación? Visión más pasión igual acción. Y eso es lo que hace Nehemías. Sigue orando y sigue orando hasta que llegue el tiempo de Dios. Y un día Nehemías, que era copero del hombre más poderoso del mundo, está sirviéndole el vino al rey. Y el rey le nota el rostro demudado. Y le dice, oye, ¿qué te pasa? Estás triste y no estás enfermo. Basta eso para que él tiemble en todas sus células. Porque él sabía que estar en la presencia del rey más poderoso del mundo impedía que él pudiera tener un hálito chiquitito de tristeza. Tenía que estar en alegría constante. Entonces, mostrar un rostro triste significaba para el rey algo que recela. Este tipo puede estar complotando contra mí. ¿Me dará vino o veneno? ¿Me entiendes? Dice la Escritura que cuando llegue ese momento, Nehemías dice, temí en gran manera, porque le podían cortar la cabeza en el acto. Y le contesta, vive Señor para siempre, vive para siempre, Rey. ¿Cómo no va a estar triste mi alma si la ciudad del sepulcro de mis padres está allá y está destruida y nadie hace nada?
Si he hallado gracia delante de tus ojos, envíame y yo la reconstruyo. Ahí está. Ha llegado el tiempo de la acción. ¿Te das cuenta? Y se rompe esa estructura chata, temporal, de solamente ver las cosas de terrenales como lo único que hay en esta tierra. ¿Cuánta gente dice, aquí está el cielo y el infierno? Y no se da cuenta que no es así. Qué importante es mirar así. Pero el Señor ya nos deja esa primera dupla de conceptos que tenemos que escoger, ¿no? O estoy cómodo o escojo cruz. Cruz como vida de sacrificio, vida de necesidad, vida de acometer contra toda forma de inquietudes. Eso es lo que está queriendo el Señor, que tú decidas en esta mañana. Si es que tienes ese apego casi irracional por solamente lo terrenal. La pregunta es si estoy dispuesto al cambio o no. Curiosamente está el otro hombre allí. Y a ese segundo hombre, él, Jesús, toma la iniciativa y le dice, sígueme. Y el hombre le contesta así, versos 59 y 60. Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué cosa está habiendo? Están hablando aquí de prioridades. ¿Por qué? Porque este hombre no tiene el problema de ver lo terrenal, sino ver lo temporal por encima, lo temporal directamente. Eso es primero para él. Y en ese caso sus prioridades están funcionadas, sus agendas están llenas en función del tiempo. Y le está diciendo eso al Señor. Déjame, Señor, que entierre a mi padre. ¿Ha muerto su padre? No, porque si hubiera muerto, él estaría en el entierro. Lo que él está pidiendo es tiempo. Déjame tiempo. Dame tiempo para organizar mi vida futura. Yo te quiero servir, pero ahora dame tiempo. ¿Te das cuenta? Porque estoy solamente movido por una agenda temporal. Qué importante es para nosotros seguir otra vez el hilo narrativo, porque Jesús le dice, deja que los muertos espirituales, entierren a sus muertos que son como ellos. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque si Dios se da cuenta que este hombre tiene un sentido de lo temporal por encima de todo. Y cuando yo me dejo manejar por mis emociones, porque este hombre lo que quiere este hombre es ese tiempo donde la familia, por ejemplo, tiene todas las prioridades, ¿no? Y el Señor le dice, no, hay otras prioridades para mí. En el Sermón de la Montaña el Señor va a decir, mas buscad primeramente, ¿qué cosa? ¿Tu familia? No, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Vendrán, como siempre digo yo, de yapa. Hay cosas más importantes que hacer, le está diciendo el Señor. Y es menester en este momento, aunque pocos comentaristas toman el tema, ver este incidente que relata Lucas y los evangelios también en el capítulo 8, donde dice que en los versos 19 al 21 dice, entonces la madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó a Jesús, allá está tu mamá y tus hermanos, quieren hablar contigo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Está poniendo el Señor la prioridad de ser testigo del reino, de ser discípulo de Jesús por delante de la familia, claramente. Yo conozco a un hombre aquí en nuestra congregación
que cuando recibimos el encargo de pastorear la iglesia, le dije, ven, le dije, Dios te está llamando al ministerio. Y él me dijo, mira, pastor, yo soy un hombre diabético. Mi mujer también necesita una operación muy delicada. Yo quiero servir al Señor. Necesito tiempo. Así que en ese tiempo yo tengo que hacer caja. Una forma pictórica de decir, tengo que tener un capital de respaldo. Lo voy a lograr en el tiempo, porque para mí el tiempo es lo supremo. ¿Te das cuenta? Hoy día ese hombre se lamenta haber perdido 30 años de su vida. Hoy día ya es un hombre mayor. Ya las fuerzas no le dan para hacer lo que podía haber hecho de joven. ¿Por qué? Porque él no entendió que hay otra dupleta que tiene que ser comparada porque son antagónicas, ¿no? Lo que se llama conformidad o compromiso. Sí, podemos ser cristianos, pero si tengo esa mentalidad donde primero está mi agenda personal, entonces no me comprometo en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque tengo mi agenda personal. ¿Te das cuenta? Fundamental para nosotros es resolver esta dupla. Si vives en esa conformidad en tu vida cristiana, si te escondes a la sombra de los demás, si para ti ves, bueno, si no lo hago yo, lo hacen otros hermanos de la iglesia, yo vivo mi agenda personal, tengo mi agenda personal y nadie me va a sacar de allí. Lastimosamente, una gran mayoría de cristianos viven con esa mentalidad, pero en algún momento tendrán que resolver si pueden vivir conformes o pueden vivir comprometidos. Son cosas que necesitamos y quizás la llegada del fin de año, que la gente usa terminología como esta, año nuevo, vida nueva, y que solamente es una ilusión, una fantasía, nos haga resolver esta dupla y de una vez saber que hay cosas que para Dios son más importantes. Jesús sabía que su madre y sus hermanos estaban afuera, pero decía, no, los que están aquí tienen prioridad en este momento sobre mi familia. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Pero por último, hay ahí un tercer aspirante que no le interesa mucho lo terrenal, no le interesa mucho lo temporal, sino le interesa mucho lo personal. Y es interesantísimo, este tercer aspirante se acerca a Jesús porque quiere ser discípulo de Jesús y Jesús le dice seguramente, y has escuchado, él le responde de esta manera, te seguiré, Señor, verso 61, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque este es un hombre que ve las cosas en función de lo personal. Para él eso está primero que todo. Y el Señor está diciendo, mira, el que quiere ser mi discípulo, pone la mano en el arado y no mira atrás. Porque lo de atrás queda en segundo plano. ¿Te das cuenta? Las pone claras el Señor. Y el Señor, con su conocimiento de nuestro ser interior, Él se da cuenta que este hombre tiene un problema. Es un hombre emocional. Le ha dicho, Señor, un comercial y regreso. Voy a despedirme de mi gente nada más, pero yo te sigo hoy día mismo. Voy y preparo mi maleta. El Señor dice, no, así no es. Tiene que ser ahora. Porque hay cosas más urgentes que hacer. Piensa si eso es parte de tu vida diaria.
Él quiere despedirse nada más. Y no está mal. En la misma Biblia encontramos pasajes como Elías y Eliseo. Eliseo también le pidió permiso a Elías, voy a despedirme de mis familias, y Eliseo le dijo, anda, despídete y vamos. Pero acá Jesús sabe que este es un hombre emocional y sabe que si él va a su familia y le dice, me tengo que ir a servir al Señor y ya no nos vemos más, o lo que sea, lo van a apapachar, lo van a convencer, lo van a cobijar de su cariño, no te vayas, te necesitamos aquí, etcétera, etcétera, y van a doblegar, porque para él lo personal tiene más importancia. El hombre todo lo pone, lo toma como personal, ¿por qué? Porque es guiado por las emociones. Y cuando las emociones manejan mi vida, el riesgo es de verdad alto. Esto nos lleva a nosotros a hacer un balance después de haber visto estas tres aspiraciones humanas en forma de personas que se acercan a Jesús. Y uno puede recordar el caso de otro hombre que también aparece en la Biblia. La Biblia le llama el joven rico. Altamente aleccionador es todo lo que ocurre aquel día. Ese hombre aparece en los evangelios, viene ilusionado, seguramente ha escuchado hablar de Jesús, viene corriendo, se arrodilla delante de Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús de frente le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno hay solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. El hombre le pregunta, ¿cuáles? Bueno, en Marcos 10 tenemos la respuesta. Cuando Jesús le dice, ¿tú sabes los mandamientos? Le dice, ¿cuáles? Bueno, le menciona 6 mandamientos de los 10. Curiosamente, esos 6 mandamientos tienen que ver con nuestras responsabilidades con mi prójimo. Es en lo horizontal, en lo personal, persona a persona. Ya ha dejado atrás el Señor los 4 primeros que tienen que ver con la vertical, con su culto a Dios. Cuando uno ve cómo trata Jesús a este hombre, le dice, ahí están los mandamientos. El hombre le dice, Señor, todo lo he guardado desde mi juventud. Es un pasaje que hemos leído mucho nosotros, ¿verdad? Pero Jesús primeramente le ha dicho, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, hay uno solo. Pero hay algo que se implica en esa respuesta de Jesús. Sí, bueno, hay uno solo. Es que hay un solo Dios. No hay más que un Dios. Todo lo demás es falso. Porque el Señor sabe cuál es la raíz del problema de esa persona. Es altamente aleccionador ver lo que pasa con este joven rico, ¿no? Que tenía grandes posesiones, ¿no? Él le dice, todo lo he guardado de mi juventud. Jesús le contesta, dice, pero con un gesto previo. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Si ya nos dimos cuenta, como el Señor se ha dado cuenta previamente, que este es un hombre que solamente a lo personal tiene prioridad, se ha dado cuenta que el hombre vive para esto, Jesús se ha dado cuenta de algo más que nosotros no nos hemos dado cuenta. Ese hombre tiene otro Dios. Y por eso le da esos 6 mandamientos que tiene que ver del hombre con su prójimo. Y él cree que los cumple. Y Jesús lo mira con afecto verdadero. Pero sabe lo que hay detrás del corazón de esa persona. ¿Te das cuenta? Y podemos ver cómo el Señor pone ese toque personal, porque dice Marcos, le amó, expresando ese afecto que el Señor tiene.
Pues ve, le dice, ya que tú hablas en lo horizontal y tiene que ver con tu prójimo, bueno, toma todos tus bienes, véndelos, repártelo entre los necesitados y tú ven y sígueme a mí tomando tu cruz. Tan sencillo como eso. Es una persona que mira bien las necesidades humanas. Bueno, demos ejemplo. Yo te voy a dar un tesoro arriba en el cielo, pero para él ese banco es imaginario, porque él tiene muchas posesiones. ¿Y cómo se va? Se va triste. ¿Por qué? Porque es un hombre emocional. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está pasando, allí. No importa lo que haga el Señor, la reacción del Señor, eso sabía que este hombre iba a ir por allí y se va triste. Está confundido. Para él su Dios es el dinero, son las posesiones. Por eso no está dispuesto a entregarlas. Al Señor no le interesa en ese momento que Él crea los 4 primeros mandamientos que tienen que ver con el Dios verdadero. Pero al Señor sí le interesaba saber cuál era su corazón con respecto a lo que pensaba ese hombre de Jesús mismo como persona. Porque tenía que verlo como el Dios encarnado, tenía que verlo como el Mesías de Dios. Pero este hombre lo ve como un maestro nada más. ¿Te das cuenta? Y allí termina la historia porque el hombre se va triste. Sus emociones le han jugado una mala pasada. Su confusión le impide ejercer la verdadera compasión, de darle al necesitado de lo mucho que te sobra a ti. ¿Te das cuenta? Importante, por un instante que nosotros tengamos en cuenta cómo son las veleidades humanas, porque ahí no termina la enseñanza de Jesús en Lucas 9. Porque estos 3 hombres, no sabemos lo que pasó con ellos, pero no siguieron a Jesús. Si no nos hubiera dicho algo la palabra. Pero el Señor ve alejarse a ese hombre triste, cabizbajo quizás, y dice cuán difícil es que el hombre rico entre en el reino de los cielos. Y entonces el diálogo ahora va a seguir con los apóstoles, porque no entienden lo que está pasando. Y el Señor les repite, cuán difícilmente un hombre que confía en las riquezas entrará en el reino. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja. Es más fácil eso, dice el Señor, que un rico entre al reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Entonces ahí surge Pedro, el impetuoso Pedro como siempre. ¿Quién podrá ser salvo, Señor? Y el Señor dice la gran declaración allí. Esto para los hombres es imposible, mas para Dios no. Todas las cosas son posibles para Dios. Así que si tú estás hoy día, en este momento, comparándote con alguna de estas tres formas de ver la vida y tienes énfasis en ese sentido, tú tendrás que ver si no eres solamente un aspirante a ser discípulo de Jesús. Jesús dice, otras son las prioridades. Pedro le dice, ¿quién podrá ser salvo? Esto no es cuestión de hombres, esto es cuestión de Dios. Pedro sigue y retruca al Señor. Le dice, Señor, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué hay para nosotros? Y el Señor dice esa gran declaración de los versos 29 y 30 de Marcos 10. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo y en el siglo venidero, vida eterna. Y eso es todo. No te vayas triste por eso. Si tú hoy día te das cuenta que hay estos estorbos para que tú puedas tener una relación vivaz,
entera con Jesucristo, donde tu vida ha sido cambiada, donde tus pecados han sido perdonados, donde la presencia de Cristo te acompaña por siempre, porque Él ha asegurado que va a poner su espíritu en nuestros corazones. Si tú no te das cuenta de eso, Dios está poniendo a prueba tu calidad de aspirante para llegar a ser un verdadero discípulo. Y quiera Dios que tú puedas hacerlo hoy día. Quiera Dios que puedas tú decir, Señor, yo tengo mucho de ser simplemente un aspirante a discípulo, pero mi vida no lleva fruto porque no he terminado ni siquiera con mis problemas personales. Todavía ando en mis pecados, todavía ando en mis recuerdos tortuosos, todavía ando sin paz en el corazón. Y si en ese momento hay alguna persona en cualquier lugar del mundo que esté escuchando este mensaje, yo quiero decirle, no importa dónde estés, no importa cómo estés, la Biblia te va a decir siempre la misma palabra de Jesús. Ven a Cristo. Él quiere entrar en la corriente de tu vida. Él quiere transformarte. Él quiere limpiarte. Él quiere pacificarte. Pero sobre todo, Él quiere conducirte a la ciudad de Dios. Si tú estás dispuesto a esto, ora conmigo. Haz un inventario. Muéstrale tu bancarrota espiritual y Él hará lo que tú no puedes hacer, lo que yo no puedo hacer, lo hará Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra esclarecedora de lo más recóndito de nuestros corazones. Gracias porque tú nos conoces en demasía, Señor. Tú sabes cómo nos solemos escondernos aún de nosotros mismos. Y cómo muchas veces cogemos las tinieblas antes que tu luz verdadera. Hoy estoy aquí delante de ti, Señor, con mi bancarrota espiritual, con mi incapacidad de salvarme a mí mismo, con mi incapacidad de poder cambiar el rumbo de mi vida. Y esta historia la vengo alargando desde mi infancia, Señor. Desde que tengo uso de razón, me doy cuenta que en mí no mora el bien sino el pecado. Y te pido perdón por mis pecados. Y te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres tú, Señor, y hagas esa tarea que yo no puedo hacer ni siquiera por mí mismo. Y comience esa vida con esperanza, esa vida con certeza, esa vida con fe verdadera. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la gloria. Gracias por el perdón. Gracias por la vida nueva que me das. Amén.